se convertiría en centro de reunión de antiguos compañeros universitarios de su hermano mayor. Figuraban personas intelectuales de la talla del escritor E. M. Forster, el economista J. M. Keynes y los filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein, dando a formar lo que se conocería luego como el Grupo de Bloomsbury. En 1912, alrededor de sus 30 años, contrajo matrimonio con Leonard Woolf, quien fue un economista y miembro también del Grupo de Bloomsbury. Leonard se convirtió en un amigo incondicional para Virginia, a pesar de que ella sufría de bipolaridad. Incluso hubo varias ocasiones en las que Virginia tuvo que internarse y mantenerse alejada de la ciudad. 5 años más tarde, en 1917, Leonard sería el fundador de la célebre editorial Hogarth Press, encargada de editar la obra de su propia esposa Virginia y la de otros relevantes escritores como T. S. Eliot o Sigmund Freud. Su trastorno bipolar, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa de Londres durante la guerra y la fría acogida que tuvo la biografía escrita sobre su amigo Roger Fry hicieron que Virginia se halle en una condición delicada de salud mental. Un 28 de marzo de 1941, después de escribir una carta de despedida para su esposo, desaparece de su hogar con rumbo al río Ouse para finalmente cometer suicidio por ahogamiento. Ella hizo gala del uso del monólogo interior, conocido como el procedimiento por el que se intenta expresar los pensamientos de un personaje en su forma esencial, tal y como nacen en la mente. Es a través de este recurso que ella muestra las emociones e interpretaciones que no eran expresadas a diario por mujeres de su época. Un claro ejemplo sería Jacob's Room, 1922, libro donde Woolf revela su dolor y sus traumas ocasionados durante los años de la Primera Guerra Mundial. Woolf escribía prodigiosamente en sus ensayos acerca del empoderamiento femenino, la condición de ser mujer, la identidad femenina, las relaciones con la literatura y el arte y los inicios del feminismo. Un claro ejemplo en donde podríamos encontrar estas características es en la obra A Room of One's Own, 1929. Woolf tampoco era ajena a los temas con contenido social y de género. Por ejemplo, en Three Guineas, obra ambientada en la Primera Guerra Mundial, se preguntaba cómo prevenir una guerra y cómo podrían hacer para que las mujeres consigan la igualdad de género en estudios superiores y en el trabajo. También en The Voyage Out se habla sobre las dificultades de las relaciones entre hombres y mujeres, el desconocimiento de los temas sexuales y el lugar en la sociedad que enfrentan las jóvenes femeninas tras la ausencia de su madre. Finalmente, en algunas de sus obras más conocidas, como Mr. Dalloway, To the Lighthouse y The Waves, podemos decir que se muestran con un potente lenguaje narrativo en el que se equilibra el mundo racional e irracional. Orlando, 1928, está ambientada en la época isabelina, a mediados del siglo XVII, cuando el hombre tenía privilegios más explícitos que la mujer dentro de la sociedad. El personaje principal de
físicamente en una mujer. Es desde ese momento que comenzaría su cambio de percepción sobre todas las cosas. El estilo literario de esta autora es poético, rompedor y original. En su escritura se adivina la influencia de James Joyce, Marcel Proust, Catherine Mansfield y Dorothy Richardson. Sus textos poseen un fuerte componente lírico y en ellos gustaba de experimentar, cambiando los esquemas narrativos convencionales que predominaban en aquel entonces. De entre su obra destacan títulos como Las olas, Una habitación propia, El lector común, La fiesta de la señora Dalloway, Orlando, Alfaro y Entre actos. Se ha considerado por muchos una escritura feminista que reivindicó como pocas el papel de la mujer en su época. Entre los recursos más vivos de su infancia se encuentran los veranos que solía pasar con su familia en St. Ives, Cornualles. La casa donde se alojaban llevaba por nombre Talland House y tenían vistas a la playa de Portminster y al faro de Cuprevy, paisaje que inspiró algunas de sus obras y se quedó reflejado sobre todo en su novela Al faro. La estabilidad psicológica de Virginia era débil. Solía sufrir a menudo crisis, cambios de humor y episodios de depresión. El primero de ellos provocado tras la muerte de su madre, cuando contaba con 13 años de edad. La muerte de su hermana 2 años después y la de su marido y su padre agravaron este problema. No obstante, en ningún momento abandonó la escritura. Existen sospechas de que esta autora pudo haber sufrido abusos sexuales por parte de sus hermanastros, influyendo esto en su enfermedad mental. Una de las máximas que rechazaba el grupo de Bloomsbury era la exclusividad sexual.